Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 2 del curso de integración escolar. Hoy vamos a retomar un poquito de lo que veníamos hablando en el video número 1. Vamos a hablar sobre el concepto de discapacidad, diferenciándolo de otro tipo de limitaciones. Vamos a estar hablando también de los tipos y las causas. Y vamos a estar profundizando un poquito en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien. Para comenzar, vamos a ver que según la Organización Mundial de la Salud, el término discapacidad se refiere a una gama de deficiencias o un abanico de deficiencias, de limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Recordemos que nosotros venimos de un modelo de pensamiento, ¿no? Como veníamos hablando en la clase anterior, que comienza siendo espiritual, luego médico, físico y luego psíquico, ¿no? El paradigma con respecto a los derechos y al sujeto y a la discapacidad en sí va atravesando también ese tipo de barreras, ¿no? Entonces, en la antigüedad lo que podemos deducir es que las personas que tenían una discapacidad eran las que a simple vista podían verse que sensorialmente, ya sea por sus manos, por su vista, por su oído, tenían algún tipo de limitación, o las personas que tenían problemas motrices, ¿no? Si nosotros vemos una persona que tiene algún tipo de limitación en su desplazamiento o en su movimiento, muchas veces asumimos o interpretamos que la persona posee una discapacidad. Pues bien, esta discapacidad tiene que ver con el normal desarrollo de la vida de esa persona y cómo encuentra barreras en diferentes tipos de situaciones cotidianas, que para el resto de las personas no sería un problema en sí. Entonces podemos entender que hay muchas situaciones que dentro de la discapacidad pueden pasar como una deficiencia, ¿no? Y otras como una discapacidad específica, donde no se puede llegar a la acción concreta. Entonces vamos a ver que es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Muchas veces la sociedad nos sirve de apoyo para muchas cosas que nosotros tenemos que hacer a nivel cotidiano, como ir a trabajar, ir a estudiar. Pues bien, una persona que posee una discapacidad, lo que vamos a estar viendo es que tiene cierto tipo de restricciones o limitaciones, ya sea en cuanto al movimiento, al desplazamiento o a algo sensorial, ¿no? Por lo cual no puede llevar a determinadas acciones a cabo. Entonces, vamos a pasar a ver que vamos a diferenciar estos dos conceptos, el de deficiencia y el de discapacidad. Vemos que la deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Vemos que esto, más que nada, está apuntado hacia todo lo que tiene que ver con lo físico, ¿no? Pero también entendemos que en la discapacidad, en el concepto de discapacidad específico, estas limitaciones pueden darse en varias áreas, no solo en la física, sino en la psicológica, también en la afectiva, también en la emocional, en el vínculo social, ¿no? La discapacidad puede verse en todas estas ramificaciones. También otros conceptos que vamos a tratar de diferenciar son el retraso y el trastorno. Vemos que el retraso demora en alcanzar hitos de desarrollo en una o más áreas. La persona tiene un desarrollo neurológico muchas veces, que tiene que ver con el neurodesarrollo, que está un poco más ralentizado que el resto.
Generalmente eso se puede llegar a percibir en algunas cuestiones, ya sea en la vinculación social, en cómo la persona se manifiesta, se expresa. Y vemos que en el retraso la edad del desarrollo está por debajo de la edad cronológica. Generalmente nosotros sabemos que los niños van, por ejemplo, ¿no? En primer grado comienzan a los 6 años. Bueno, hay muchas personas que a los 6 años generalmente pueden llegar a tener un comportamiento que sea de jardín de infantes, más que de primer grado, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona que está en secundaria, un alumno que está en la escuela secundaria, vamos a ver que quizás tiene comportamientos, formas de relación social, formas de expresarse, que tienen que ver más con una edad anterior, que generalmente ya no lo vemos en ese curso en el aula, pero vemos que tiene actitudes o pensamientos o formas de realizar las acciones y las cosas un poco más lentas, ¿no? En cambio, el trastorno vemos que es un patrón anormal o conducta atípica a cualquier edad, o que no respeta secuencias en el tiempo, y refiere más a una alteración o patología. En este caso, vemos que no es algo cronológico, ¿no? No es algo de desarrollo cronológico, sino que vamos a ver ciertas limitaciones específicas eh, o restricciones específicas para que está viviendo la persona, en este caso nuestro alumno, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes tipos, y entre estos tipos está la discapacidad motriz o física, que refiere justamente a la pérdida del movimiento, a la interrupción en el desplazamiento, muchas veces, o a conductas estereotipadas, ¿no? La persona puede tener algún tipo de problemática, ya sea para caminar, o algún tipo de movimiento con los brazos, ¿no? Que puede llegar a denotarse como algo anormal. También vemos que existe la discapacidad sensorial, que tiene que ver con la pérdida de la dificultad para ver, o para escuchar, o para sentir, ¿no? El tacto, cuando se tocan, cuando se tocan entre compañeros, se tocan las manos, se agarran la mano, muchas veces, no todos los que, generalmente, ¿no? No todos los que se agarran la mano van a estar sintiendo lo mismo. Hay personas que lo van a sentir con más intensidad, otras con menos intensidad, hay personas que pueden llegar a no sentirlo. Lo mismo con la pérdida del oído. Generalmente es uno de las discapacidades que más tarda en descubrirse generalmente, porque el niño escucha a medias o le dan a entender y él reacciona, pero como todavía no puede diferenciar cuál es una escucha normal, porque en realidad nunca lo sintió, vamos a ver que en el aula generalmente son los que se ponen más cerca de muchas veces, ¿no? Se ponen mucho más cerca del pizarrón o más cerca de la maestra o el docente porque no llegan a escuchar tanto. Muchas veces cuando se les dice algo a la distancia no lo pueden registrar. También la discapacidad verbal, que tiene que ver ya con la pérdida o limitación del habla, que es diferente a el desarrollo interrumpido o, o el desarrollo general, ¿no? También está la discapacidad mental, que es para referirnos a limitaciones o barreras para la inclusión social. Esto tiene que ver con ciertos trastornos específicos que pueden llegar a ser, no sé, trastorno general del desarrollo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, esquizofrenia, bipolaridad, algún tipo de discapacidad cognitiva, ¿no? Síndrome de Down, autismo, retraso mental, entre muchos otros.
También está la discapacidad psicosocial, que es un limitante para establecer relaciones sociales o vínculos afectivos. Muchas veces esto lo podemos denotar en las aulas cuando los niños no quieren hablar o no quieren hacer grupo con otros chicos para salir a jugar o para hacer diferentes actividades, pero esto lo vemos sostenido en el tiempo y sin un tipo de avance. Entonces podemos entender que quizás hay una parte del relacionamiento social o afectivo que están afectadas. Y esto puede deberse a muchísimas causas, ¿no? A muchísimas causas. Entre ellas tienen que ver el contexto ambiental y las causas sociales. Cómo nosotros nos movemos en la sociedad, qué es lo que la sociedad pretende de cada uno de nosotros, ¿no? El ambiente en el que vivimos, cómo afecta nuestro desarrollo, cómo afecta las situaciones cotidianas que cada uno va haciendo. Pueden ser también causas sanitarias, debido a enfermedades infecciosas y parasitarias. Hace muchísimos años también lo que sucedía eran los casos de meningitis, ¿no? O deficiencias nutricionales. En su momento, en la antigüedad, fue la malaria, ¿no? Hay diferentes situaciones que tienen que ver con el ecosistema natural en el que vivimos, ambiental, y cómo también afecta nuestro desarrollo. La contaminación entre ellos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Entendemos que es una limitación, una restricción en la función, en alguna función o funciones de nuestra vida. Pero podemos también interpretar que hay ciertas discapacidades o trastornos que pueden ser definitivos, otros pueden ser recuperables y otros pueden ser compensables. En el caso de lo recuperable, muchas veces tiene que ver con lo que se llama retraso mental o problema del desarrollo general o trastorno del desarrollo general, que tiene que ver con una ralentización en el proceso de desarrollo neurológico, muchas veces. Que esto puede a la larga recuperarse, ¿no? Si vemos que el niño está con un proceso más lento que el resto de sus compañeros, pues bien, se interviene con diferentes dinámicas para que el niño pueda alcanzar el mismo nivel que sus compañeros, ya sea por imitación, comenzar a imitar lo que ellos están haciendo, las actividades como las van realizando. Entonces, de esa forma puede ser muchas veces recuperable ciertos tipos de diagnósticos. Y hay otras que pueden ser compensables. Ejemplo, las que son discapacidades motrices o motoras, ¿no? La persona que no puede caminar va a tener como compensación una silla de ruedas. La persona que, no sé, tenga un problema con alguna de las piernas puede usar muletas. Muchas veces eh, estos recursos de compensación terminan siendo la puerta de acceso al vínculo social y para la educación también. Vemos que es una disminución de una capacidad, puede ser una o pueden ser varias. La consecuencia de una deficiencia pueden ser sobre actividades físicas, intelectuales, sociales. También tiene que ver con la pérdida de la capacidad funcional. Recordemos que la persona, ya sea afectada en un área o en la otra, hay ciertas actividades que va a tener que restringir porque no puede realizarlas. Y vemos que hay distintos grados, generalmente leves, moderados, severos y muy severos. La evolución se va midiendo en términos de progresión, de estación y de regresión. Puede ser congénita o adquirida.
vamos a recorrer un poquito lo que tiene que ver con la evolución histórica del concepto de discapacidad. Recordemos que en el modelo tradicional, las personas con discapacidad siempre tuvieron un lugar preestablecido dentro de la comunidad. Luego tenemos el modelo de la rehabilitación, que surge en el periodo de entre dos guerras mundiales, ante la necesidad de rehabilitar a la mayor cantidad de personas con discapacidad posibles para que pudieran reintegrarse al trabajo y ser socialmente productivos. Luego de la guerra, generalmente esto sucedía con muchas personas, ¿no? Cómo podían reinsertarse teniendo diferentes tipos de trastornos o problemáticas en sus funciones. La mayor desigualdad se da en la desinformación de lo que es la discapacidad, que tiene enfrente justamente a personas afectadas y no saben cómo desenvolverse muchas veces. La sociedad va a eliminar o debería eliminar las barreras para lograr la equidad de oportunidades entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Para lograr esto tenemos las tecnologías de apoyo, que de a poco van surgiendo nuevas, se van avanzando sobre nuevas funciones, sobre nuevos inventos. Ahora todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos y de Internet y las nuevas tecnologías nos sirven muchísimo para comenzar a buscar ciertas compensaciones a las discapacidades que hoy en día observamos mayormente, ¿no? Y no contempla la discapacidad como un problema individual, sino como algo dado por las limitaciones que puede tener una persona y las muchas barreras que levanta la sociedad. Recordemos que lo que establece de alguna forma naturalmente la sociedad es que nosotros podamos tener cierta rutina, ciertas, ciertas situaciones cotidianas que vamos a ir cumpliendo para desarrollar de alguna forma nuestro camino o nuestra trayectoria de vida. Eso de alguna forma también es una demanda de la sociedad. Y ahí es cuando la persona de discapacidad encuentra los conflictos en los que no puede llegar a cumplir ciertas funciones. Después vemos que el modelo predeterminado médico, que se extiende del siglo XVI, XVII hasta fines del siglo XIX, que recordemos que era un paradigma más médico, se consideraba más que nada lo que tenía que ver con la enfermedad o con el trastorno y cómo debía ser abordado o curado, ¿no? Después está el modelo interaccionista o estructuralista, que comienza a desarrollarse en el concepto de desventaja y a enfatizarse los factores ambientales. En este periodo se implanta la normalización en la educación. También se reconoce el valor de la prevención para eliminar las barreras físicas y las estructurales. Más que nada en esta etapa, lo que se empieza a ver son los cambios de adaptación con respecto a la sociedad. La sociedad comienza a ver que se necesita abordar ese tipo de discapacidades o se necesitan abordar a ese tipo de personas para poder de alguna forma normalizar la educación, normalizar los periodos vitales del ser humano. Se reconoce el valor de la prevención para eliminar las barreras físicas y estructurales. Después tenemos el modelo inclusivo de los derechos humanos. Actualmente este modelo es el que prevalece y reconoce que todo individuo, sin importar su discapacidad, tiene derechos humanos que deben ser aceptados. Este modelo inclusivo ya comenzó hace décadas y se puede empezar a palpar hoy ya con un modelo más avanzado, que es el modelo biopsicosocial. Vemos que no solo la sociedad debe interpretar a la discapacidad como una limitación física o médica, sino que también hay una gama de situaciones psíquicas que tienen que ver con el relacionamiento social, las esferas biológicas, lo psicológico, y cómo esto va a
abarcar ya todo lo que tiene que ver con los estratos del ser humano, con la mayor cantidad de estratos del ser humano. Vemos que la diversidad funcional y el modelo de la diversidad. Nosotros tenemos discapacidad física, intelectual, psíquica y sensorial. En la física, esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular y amputaciones. Recordemos que todo lo que tiene que ver con lo físico, a su vez, tiene que ver con lo motriz, ¿no? Después tenemos discapacidad intelectual, que se caracteriza por una disminución de funciones mentales superiores. Esto puede alterar de alguna forma el progreso de desarrollo de la adquisición de la lectura, de la escritura, del habla, de ciertas funciones superiores de pensamiento, ¿no? Como nosotros comenzamos a comprender la información y su posterior desarrollo. También vemos que esto tiene que ver con muchas veces con un desarrollo del sistema nervioso específicamente o del cerebro más lento. Después tenemos discapacidades psíquicas, que en este caso las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales, y discapacidad sensorial, que comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación o en el lenguaje. Recordemos que todo lo sensorial aplica a vista, tacto, oído, ¿no? Vamos a ver entonces un poquitito y meternos de a poco en esto que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Bien, cuando hablamos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vemos que en principio se basa en el principio de la igualdad de los derechos para todas las personas, sin importar su condición de discapacidad, ¿no? Muchas veces puede ser una u otra, puede afectar un área u a otra, pero se habla de la diversidad ampliamente. Reconoce que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que todas las demás personas a participar tanto en la sociedad en igualdad de condiciones y sin discriminación. Algunos de los principios fundamentales de esta convención incluyen la no discriminación, porque establece que las personas con discapacidad deben gozar de los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que el resto de la sociedad, ¿no? Tengan una discapacidad o no, las personas deben gozar de los mismos derechos y responsabilidades. Igualdad de oportunidades. Promueve la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. También todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Se reconoce la importancia de garantizar la accesibilidad física, social y cultural para las personas con discapacidad, ya sea una persona con una discapacidad motriz o una intelectual. Debe ser velado su acceso a la educación de la misma forma, ¿no? O al servicio sanitario, por decirlo de algún ejemplo. Después tiene que también aboga por el respeto por la autonomía y la dignidad. Esta convención, para resumir un poquitito, tiene que ver con el marco legal internacional que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad, promoviendo su plena inclusión y participación en la sociedad. Entonces, para entender un poco más qué es esta convención, es un tratado de derechos humanos firmado por muchos países para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar en toda la vida de la sociedad, básicamente. Pues bien,
hay obligaciones que los países deben firmar para que esta convención se haya dado y se dé para otorgar esos derechos y esas obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan hacer esos países, cada uno de los países? Bueno, dictar leyes que protejan los derechos de acuerdo con la convención, ¿no? Asegurar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad, fomentar el diseño universal, fomentar la accesibilidad y el uso de nuevas tecnologías, consultar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan antes de dictar leyes o reglamentaciones relacionadas con ellas, fomentar el respeto por las personas con discapacidad y fomentar que los medios de comunicación difundan una imagen respetuosa y positiva de la persona con discapacidad. Muy bien. Esto lo tenía aparte, quería leérselos. Entonces, vamos a hablar específicamente de la ley de discapacidad que se aplica en este país, que es la ley 26.378 y la ratifica justamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto se da en el contexto de la reunión de Organización de las Naciones Unidas en el 2006. El carácter de esta ley es de carácter constitucional y significa que no puede ser cambiada o derogada por mayoría simple. Las leyes nacionales 22.431 y 24.901 establecen los servicios que debe proveer el Estado a las personas con discapacidad y permite el trámite del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, el cual puede tramitar y facilitar muchos servicios para la persona que lo posea. El 13 de diciembre del 2006, en la Organización de las Naciones Unidas, se acordó formalmente la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. En este primer tratado del sistema, destinado a proteger y fortalecer y reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de cerca de más de 650 millones de personas con discapacidad que se estiman hoy a nivel mundial. Se establece que todos los seres humanos tienen derechos que deben ser respetados, algunos de los cuales son los siguientes. Y un poco fueron los que comenté anteriormente. Todo ser humano tiene derecho a la vida y como tal nace libre y es considerado igual. Derecho a la autonomía, a la no discriminación y participación en la sociedad, a la igualdad de oportunidades, a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, derecho a la salud, derecho a la educación, a una vida digna, a un salario igualitario. Bueno, vamos a empezar a ver específicamente cuáles son los diferentes tipos. Nosotros vamos a tener en cuenta que está el tipo de discapacidad física, cognitiva, sensorial e intelectual. Vamos a enfocarnos en esos 4. Discapacidad física, entonces, recordemos que se trata de la discapacidad motriz o que tienen que ver o tiene implicancia con la reducción de los movimientos y el desplazamiento. Y se da en el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, traumatismos, enfermedades médicas de limitación física, amputaciones, malformaciones congénitas o accidentes cerebrovasculares. Discapacidad sensorial, que hace referencia a las limitaciones que existen en los sentidos, ¿no? Generalmente las personas hipoacúsicas, las personas ciegas o que tienen algún tipo de disminución visual, o puede ser también táctil, ¿no? Sensorial a nivel táctil. Discapacidad intelectual, que se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual o cognitivo, ¿no? Existen diferentes tipos de discapacidad intelectual,
pero generalmente afecta en todo lo que tiene que ver con lo laboral, lo académico, en todo lo que necesita un proceso de función superior en el pensamiento, al cual no se estaría llegando o no se llega por alguna limitación. También está la discapacidad psíquica, que hablamos de discapacidad psíquica cuando tiene algún tipo de alteración la conducta, ¿no? Puede ser la conducta o el comportamiento o la forma de manifestación. Después también está la discapacidad visceral, que es poco conocido este tipo de discapacidad, pero es el que puede llegar a desarrollar algún tipo de patología o trastorno, como si fuese la diabetes o problemas cardíacos, que ya tiene que ver eh, con una problemática en el desarrollo de algunos órganos o el funcionamiento de algunos órganos. Para aunar un poco todos estos conceptos que vimos hasta ahora, vamos a ver el concepto de integración según la UNESCO, que dice: la UNESCO invita a reconocer que la educación inclusiva es un proceso continuo dirigido a ofrecer educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las diferentes necesidades, habilidades, características y expectativas de aprendizaje de los estudiantes y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación. Esto fue declarado en el 2009, ¿no? Entonces, podemos entender que el concepto de integración es el derecho de todas las personas por igual para acceder a las facilitaciones sociales, para la educación, para la vida, para los derechos, para las responsabilidades de cada uno, y cómo existe esta vara, ¿no?, de no discriminación. Ya sea una persona con discapacidad o sin discapacidad, se intenta llegar a que todos poseamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas oportunidades de desarrollo social o laboral o personal. Entonces, desde ese enfoque se va a estar trabajando y se está trabajando actualmente. ¿Qué promueve la inclusión entonces? Promueve dentro de sus principios la valoración, la aceptación de las diferentes de las diferentes realidades socioeconómicas, las diferentes etnias, los diferentes físicos, haciendo que el sistema escolar sea de y para todos. No se excluye a ningún estudiante, se busca crear un clima en el que estos se sientan acogidos, aceptados y apoyados. La inclusión plantea la intención de hacer las adaptaciones necesarias a nivel social para darle la oportunidad a las personas con discapacidad para acceder de la misma forma que ellos acceden. Bien, esto tiene que ver con la intención de hacer tanto adaptaciones a nivel curricular como de recursos, como de materiales, como de situaciones compensatorias, como lo vimos anteriormente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer desde la sociedad o la institución educativa para que la persona acceda a la misma calidad de educación o de prestación social que cualquier otra persona? Entonces, empezamos a trabajar también desde el colegio, desde las instituciones de salud o educativas o organizaciones sociales, ¿no? La UNO propone las 9 reglas de oro para hacer frente a la inclusión. Y son: incluir a todos los estudiantes, comunicarse, controlar el aula, planificar las clases, realizar planes individualizados, dar ayuda individualizada, utilizar recursos de apoyo, controlar el comportamiento
y trabajar en equipo. Recordemos que las dinámicas que se emplean en la educación o en el colegio muchas veces están planificadas para darse o trabajar ciertas áreas en particular o ciertos propósitos, como puede ser trabajar en grupo. Pongo el ejemplo de trabajar en grupo, porque si estoy en un aula y les pido a diferentes grupos de mi curso que hagan una actividad, hay personas que pueden llegar a no sentirse incluidas con respecto a la discapacidad o algún trastorno en específico, ¿no? Entonces, nosotros desde el aula debemos aunar y modificar ese tipo de planificaciones. Si vemos que hay una persona que le cuesta escuchar, eh, entonces lo que vamos a hacer, por poner un ejemplo, es traerla lo más cerca de nosotros o lo más cerca del pizarrón. Lo mismo con una persona que no puede ver o tiene alguna limitación en la vista, ¿no? Lo más recomendable es que esté lo más cercano al pizarrón para que no existan tantas barreras en la educación. De esta forma lo que vamos a hacer es no solo trabajar con el grupo, trabajar con el contenido, sino que también vamos a estar trabajando con la adaptación para todos, ¿no? La adaptación para la persona que tiene esa discapacidad como con otras. Esa persona que, retomando el caso anterior, ¿no? El ejemplo anterior, si tengo un alumno que tiene alguna dificultad auditiva o visual, no solo que la puedo ayudar a ubicarla dentro del espacio áulico en un lugar favorable, sino que voy a también intentar tratar de trabajar con el relacionamiento social. Puede ser que esta persona la pongamos en un grupo como los demás grupos de personas para trabajar una actividad. Entonces esta persona, más allá que puede tener una deficiencia o una discapacidad o algún tipo de trastorno, muchas veces con un acompañamiento, se empiezan a trabajar otras esferas que no solamente tienen que ver con la educación en sí, con el traspaso de contenido, conocimiento de un lado hacia el otro, sino eh, con el proceso, el proceso de elaboración psíquica que tiene que ver con ese tipo de tareas, ¿no? Nosotros no solo vamos a estar trabajando con esas cosas específicas, sino que también vamos a estar favoreciendo que la persona pueda estar estableciendo vínculos sociales, ¿no? También podemos adaptar cierto contenido para la persona si es que lo necesita comprender de otra forma, ¿no? Vamos a estar trabajando sobre diferentes áreas y sobre diferentes objetivos que tiene nuestra propuesta pedagógica en este caso. Que puede ser también, volviendo al ejemplo, que las personas o que cada alumno deba leer una frase de un texto, un libro, y entre todos vayamos completando qué es lo que dice el texto o el libro. Entonces, vamos a estar trabajando sobre diferentes áreas, no solo las que tienen que ver con la cognición y con la interpretación, sino también en consecuencia, con el relacionamiento entre los compañeros, la ayuda en equipo, ¿no? Y bueno, vamos a tener siempre en mente todo esto que tiene que ver con el espacio áulico, cómo lo vamos a distribuir, ver cómo se llevan entre compañeros también para hacer diferentes cambios. Nosotros dentro del aula tenemos que observar de forma general al principio, ¿no? Hacer como un paneo y de forma general ir viendo cómo se van comportando en diferentes parejas pedagógicas, si hay dos alumnos que se llevan bien y atrás algún alumno que no llega a ver bien o que tiene algún tipo de problemas con el copiado, ¿no? Podemos cambiarlos de ubicación, podemos ir viendo
mismo nosotros desplazándonos por el aula, vamos a ir viendo cuáles son algunas situaciones que podemos llegar a detectar. Si algún chico no llegó a copiar la actividad del pizarrón, en comparación con otros que tiene adelante que lograron hacerlo, bueno, vamos a ver si tiene que ver con la distancia hacia el pizarrón, si tiene que ver con algo visual, si tiene que ver con algo de relacionamiento, ¿no? Con algo de contacto, del habla, de la participación. Vamos a empezar a denotar ese tipo de situaciones, así como intentar que exista una real inclusión en las actividades que nosotros proponemos, no solo a nivel general, sino que provocar desde nosotros que entre los compañeros de un mismo aula puedan llevarse bien, puedan comunicarse bien, puedan ayudarse en las situaciones áulicas, en copiar o en terminar alguna actividad, ¿no? Vamos a empezar a tener en cuenta cada una de las situaciones que se nos va presentando dentro del aula. Muchas veces puede suceder que el alumno asista con un acompañante externo, con un acompañante terapéutico, que lo ayude a desplazarse, a realizar las actividades de forma secuenciada. Entonces nosotros vamos a trabajar también con ese acompañante externo o terapéutico, para que nos brinde información de cómo es la forma de trabajar específicamente del niño y cómo nosotros podemos también favorecer esa inclusión dentro del aula con, las diferentes con las diferentes técnicas que podemos llegar a utilizar específicamente con el trastorno que posee el niño. Así que bueno, de a poco vamos a ir viendo y recolectando ciertas técnicas y abordajes para identificar problemáticas dentro del aula, para comenzar a trabajar algún tipo de propósito que nosotros tengamos, ya sea trabajar en equipo, colaborativamente, y que lo podamos hacer con la mayor cantidad de recursos que tengamos y con el mayor respeto, ¿no? Bueno, hasta acá la clase del día de hoy y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Cuídense.